El mapa de Piri Reis fue elaborado en 1513, en un momento en que el mundo conocido estaba expandiéndose rápidamente gracias a la exploración marítima. Se trata de un fragmento dibujado sobre piel de gacela que representa el Océano Atlántico, las costas occidentales de África y parte del continente sudamericano. Sin embargo, en la zona inferior del documento aparece una masa de tierra cuya interpretación ha generado debate durante casi un siglo. El mapa fue redescubierto en 1929 durante trabajos de restauración en el Palacio de Topkapi de Estambul. El teólogo alemán Gustav Adolf Deismann, mientras clasificaba documentos antiguos, encontró un pergamino enrollado que resultó ser parte de una carta náutica firmada por el almirante otomano Piri Reis. El documento estaba fechado en el año islámico 919, equivalente a 1513 DC. En sus anotaciones marginales, Piri Reis explicó que no había creado el mapa desde cero. Afirmaba haberlo compilado utilizando alrededor de 20 cartas anteriores. Algunas, según escribió, se remontaban a la época de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Además, mencionó específicamente el uso de un mapa que había pertenecido a Cristóbal Colón. Lo que sorprendió a los investigadores no fue únicamente la antigüedad del documento, sino su nivel de precisión. La representación del Atlántico y de la costa sudamericana muestra una colocación longitudinal notablemente avanzada para comienzos del siglo XVI. En teoría, ese grado de exactitud no se alcanzaría en Europa hasta el siglo XVIII, cuando el cronómetro marino permitió resolver el cálculo preciso de la longitud en alta mar. Sin embargo, el punto más controvertido se encuentra en la parte inferior del mapa. Allí aparece una línea costera que algunos identifican como la Antártida. Más específicamente, se ha comparado con la topografía subglacial de Queen Maud Land, una región actualmente cubierta por una capa de hielo de aproximadamente 1 milla de espesor. Según estudios geológicos, esa costa no habría estado libre de hielo desde hace unos 6.000 años, antes del final de la última edad de hielo. Si la identificación fuera correcta, implicaría la representación de un relieve que ningún explorador del siglo XVI podría haber observado. En 1960, el mapa fue examinado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El teniente coronel Harold Z. Ohlmeyer, especialista en cartografía, comparó la sección inferior del mapa con datos sísmicos obtenidos durante la expedición antártica de Richard E. Byrd en 1949. En una carta oficial señaló que ciertos rasgos costeros coincidían con el perfil sísmico moderno con un grado de similitud llamativo. Posteriormente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Oficina Hidrográfica de la Marina estadounidense realizaron estudios adicionales. Según sus cálculos, el coeficiente de correlación entre la representación de Piri Reis y los levantamientos antárticos modernos alcanzaba un 0,98, una cifra que en términos estadísticos se acerca a la coincidencia casi total. No obstante, la interpretación académica predominante es mucho más prudente. La mayoría de los historiadores sostienen que la supuesta Antártida sería en realidad una prolongación mal interpretada de la costa sudamericana. Las deformaciones de proyección y los errores propios de la cartografía del siglo XVI podrían explicar la apariencia de coincidencias. Desde esta perspectiva, Piri Reis simplemente habría recopilado las mejores cartas portuguesas y españolas disponibles en su tiempo. La aparente similitud con la Antártida subglacial sería resultado de una lectura selectiva que enfatiza paralelismos y minimiza discrepancias. Sin embargo, algunos investigadores señalan que al proyectar el mapa utilizando técnicas matemáticas compatibles con su época, la orientación de esa costa no encaja de forma convincente con Sudamérica actual. Determinadas desembocaduras rubiales, cordilleras y entrantes costeros parecen alinearse mejor con la configuración subglacial de Queen Maud Land que con el continente sudamericano actual. Conviene subrayar que el análisis de 1960 no fue llevado a cabo por teóricos marginales, sino por cartógrafos militares que abordaron el documento como un problema técnico. Aún así, el debate continúa abierto, ya que interpretar similitudes cartográficas no siempre implica demostrar un conocimiento directo del terreno. La cuestión central sigue siendo la misma.
¿De dónde procedían realmente las fuentes que utilizó Piri Reis? Charles Hapgood, en su obra publicada en 1966, propuso que el mapa podría derivar de materiales mucho más antiguos, posiblemente creados por una civilización marítima avanzada durante un periodo en que partes de la Antártida estaban libres de hielo. Otros investigadores sugieren la existencia de tradiciones cartográficas antiguas, quizá fenicias o mediterráneas, que sus conocimientos habrían sido preservados en bibliotecas como la de Alejandría y transmitidos fragmentariamente a través del mundo islámico y europeo medieval. Mientras tanto, las 20 cartas originales que Piri Reis afirmó haber utilizado nunca han sido encontradas. Las preguntas, por tanto, permanecen. ¿Cómo se logró tal nivel de precisión antes del desarrollo de instrumentos modernos de navegación? ¿Son las coincidencias con la geografía antártica reales o el resultado de reinterpretaciones posteriores? ¿Y hasta qué punto la cartografía renacentista pudo haber heredado conocimientos mucho más antiguos? Sea cual sea la respuesta, el mapa de 1513 sigue siendo uno de los documentos cartográficos más discutidos de la historia. Y lo más sorprendente es que no sería el único caso en el que aparece una Antártida aparentemente representada antes de su descubrimiento oficial. El mapa de Orance Fine aparece en 1531, en pleno Renacimiento francés. Su autor, conocido en latín como Orontius Finaeus, era matemático real al servicio de Francisco I y profesor del Collège Royal. No se trataba de un aventurero ni de un narrador de fantasías, sino de un académico especializado en cálculos de longitud y latitud, diseñador de instrumentos científicos y autor de tablas astronómicas de notable precisión. En ese contexto, publicó un mapa del mundo que, siglos después, seguiría generando debate. Fine eligió una proyección cordiforme, una elegante representación en forma de doble corazón que dividía el mundo en dos lóbulos simétricos. En ella, los continentes conocidos de su tiempo aparecían dibujados con detalle minucioso. Sin embargo, en la parte inferior del mapa, centrado en torno al Polo Sur, representó un continente completo. Ese continente mostraba cadenas montañosas en su interior, ríos que descendían desde tierras altas hacia el océano y una línea costera marcada por bahías y entrantes definidos. En otras palabras, dibujó la Antártida como si la capa de hielo que hoy la cubre no existiera. El mapa se conserva actualmente en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Durante siglos pasó relativamente desapercibido, hasta que en la década de 1960, el capitán Arlington H. Mallory y el investigador Charles Hapgood lo estudiaron dentro de un análisis más amplio sobre cartografía antigua. Lo que convierte al mapa de Finaeus en objeto de controversia es, nuevamente, su nivel de precisión. La anchura del continente antártico aparece representada con aproximadamente 6.500 millas, mientras que la medida real ronda las 5.500. Para un erudito del siglo XVI que dibujaba una masa de tierra cuya existencia no sería confirmada oficialmente hasta 3 siglos después, se trata de una estimación sorprendente. Pero el debate no se limita a la escala. Finaeus situó cordilleras en posiciones que se aproximan a la cordillera transantártica, la gran formación montañosa que divide la Antártida oriental de la occidental. Esa estructura no fue confirmada por expediciones científicas hasta el siglo XX. Además, el mapa muestra ríos descendiendo desde el interior hacia la costa. Durante mucho tiempo, esto fue interpretado como un simple recurso decorativo. Sin embargo, los estudios sísmicos realizados durante el Año Geofísico Internacional de 1957 y 1958 revelaron la existencia de valles fluviales subglaciales en ubicaciones similares bajo el hielo. También aparecen detalles costeros, bahías, ensenadas y estuarios que algunos investigadores consideran comparables a la topografía del lecho rocoso antártico obtenida mediante técnicas modernas de reflexión sísmica.
Incluso puede observarse una gran indentación que coincide aproximadamente con la ubicación del mar de Ross y la plataforma de hielo de Ross. Fine no ocultaba que trabajaba a partir de fuentes previas. Desarrolló su obra en un momento en que los estudiosos del Renacimiento estaban recuperando y traduciendo textos antiguos conservados en monasterios y archivos bizantinos. La pregunta no es si utilizó fuentes anteriores, sino cuáles fueron exactamente y de dónde procedían. En 1966, cuando Hapgood publicó Maps of the Ancient Sea Kings, incluyó testimonios de cartógrafos vinculados a la Fuerza Aérea estadounidense que afirmaban que ciertas características del mapa de Phineus coincidían con datos sísmicos de la Antártida. La explicación académica más aceptada, sin embargo, es distinta. Desde la antigüedad clásica, pensadores como Aristóteles habían especulado sobre la existencia de una gran masa continental en el hemisferio sur destinada a equilibrar las tierras del norte. A esa idea se la denominó Terra Australis Incógnita, la Tierra Austral desconocida. Durante la Edad Media y el Renacimiento, muchos cartógrafos heredaron ese concepto y representaron continentes meridionales hipotéticos en sus mapas. Según esta interpretación, Phineus simplemente estaría ilustrando una tradición teórica antigua. Las montañas y los ríos serían elementos simbólicos o decorativos, no datos basados en observación real. Pero Phineus no era simplemente un ilustrador de mitos. Trabajaba con coordenadas concretas y proyecciones matemáticas definidas. Cuando su representación del continente antártico se superpone a mapas modernos utilizando métodos de proyección compatibles con el siglo XVI, algunos investigadores sostienen que el encaje resulta inquietante. Las características interiores no parecen distribuidas al azar. Coinciden en ciertos puntos con la geografía subglacial actual. Si Phineus estuviera simplemente imaginando, habría tomado innumerables decisiones arbitrarias sobre la ubicación de montañas, ríos y entrantes costeros. La probabilidad de situarlos justo donde existen bajo kilómetros de hielo sería extremadamente baja. Esto plantea una cuestión inevitable. ¿Pudo Phineus acceder a la misma tradición cartográfica antigua que, según algunos, habría influido en Piri Reis? Ambos cartógrafos trabajaron con apenas 18 años de diferencia y separados alrededor de 1000 millas. Sin embargo, los dos produjeron representaciones de costas australes que, según ciertas lecturas, se aproximan a la configuración subglacial antártica. Algunos investigadores sugieren que un conjunto de mapas antiguos, quizá procedentes de la Biblioteca de Alejandría o de archivos imperiales bizantinos, pudo llegar a Europa tras la caída de Constantinopla en 1453, transmitido a través de intermediarios turcos e italianos. Otros van más allá y plantean un origen mucho más remoto, una tradición marítima anterior a la Edad de Hielo que habría cartografiado el mundo antes de que la glaciación antártica se intensificara hace unos 6000 años. El verdadero enigma no es únicamente que un matemático del siglo XVI dibujara una Antártida aparentemente libre de hielo. Es que varios cartógrafos, en distintos países y en diferentes décadas, representaron líneas costeras similares que hoy se consideran imposibles para su época. ¿De dónde procedía esa información? La historia no termina ahí. En 1737, otro geógrafo francés aportaría una nueva pieza al rompecabezas, y su mapa contendría un detalle que no sería confirmado hasta más de 2 siglos después. El mapa de Philippe Boucher aparece en 1737, en el corazón del mundo académico francés. En ese momento, Boucher era una figura reconocida, miembro de la Real Academia de Ciencias de Francia y uno de los primeros geógrafos oficiales vinculados a la institución. No era un aficionado ni un teórico marginal, sino un profesional que trabajaba al más alto nivel intelectual de su tiempo. Ese año presentó ante la Academia un mapa titulado Carte de Terre Australe.
En él, la Antártida no aparecía como una única masa continental compacta, sino dividida en dos grandes bloques separados por un canal marino que atravesaba el territorio de un lado a otro. Para muchos de sus contemporáneos, aquello no era más que especulación. Sin embargo, más de 2 siglos después, los estudios geofísicos revelarían un dato sorprendente. Durante el Año Geofísico Internacional de 1957 y 1958, las investigaciones sísmicas demostraron que la cordillera transantárquica divide efectivamente el continente, y que bajo el hielo existe una depresión subglacial situada por debajo del nivel del mar que conecta aproximadamente el mar de Ross con el mar de Weddell. Mapas modernos de elevación del terreno, como el proyecto BedMap 2, publicado en 2013, confirmaron que la Antártida Occidental está separada de la Antártida Oriental por una profunda cuenca subglacial. Sin el hielo, el continente quedaría dividido en dos grandes masas. Eso es precisamente lo que Boucher había representado en 1737. La pregunta es cómo llegó a esa conclusión en una época en que la Antártida ni siquiera había sido oficialmente descubierta. La primera expedición documentada que avistó el continente no tuvo lugar hasta 1820, 83 años después de la publicación de su mapa. Boucher afirmó que su trabajo se basaba en diversas fuentes antiguas y en informes españoles, aunque nunca especificó con exactitud cuáles eran ni cómo accedió a ellas. Utilizó una proyección polar estereográfica con un nivel notable de precisión tanto en longitud como en latitud. A pesar de ello, su representación fue considerada en gran medida una hipótesis audaz. Durante casi 2 siglos, la mayoría de los geógrafos asumieron que la Antártida constituía una sola masa sólida de tierra. No fue hasta la llegada de la tecnología sísmica que esa idea comenzó a cuestionarse. La explicación tradicional sostiene que Bosch realizó una conjetura razonada. Si el Ártico presentaba estrechos, archipiélagos y canales complejos, no resultaba descabellado suponer que el hemisferio sur pudiera mostrar características similares. Desde esta perspectiva, su acierto habría sido una coincidencia afortunada derivada de principios de simetría geográfica. También pudo haberse inspirado en mapas teóricos anteriores que representaban la Terra Australis con rasgos especulativos. Informes indirectos de expediciones francesas en los océanos australes que avistaron icebergs y grandes extensiones heladas podrían haber alimentado hipótesis sobre lo que se ocultaba más allá. Sin embargo, el punto central del debate es que Boische no dibujó simplemente un continente con rasgos vagos o decorativos. Representó un canal concreto en una posición concreta que coincide con una estructura geológica real bajo kilómetros de hielo. Si su planteamiento fue mera deducción estética o aplicación de simetrías, ¿por qué el canal aparece exactamente donde hoy sabemos que existe y no en otra zona del continente? Además, cuando Boische hablaba de fuentes antiguas, en el contexto académico del siglo XVIII, esa expresión no era ambigua. Se refería a cartas y mapas históricos documentados, no a rumores ni relatos recientes. ¿De dónde procedían esos materiales? Algunos investigadores han sugerido que pudo haber tenido acceso a cartas portuguesas o españolas no divulgadas públicamente. Durante los siglos anteriores, las potencias ibéricas habían tratado la información náutica como secreto de Estado. Sus cartas de navegación eran documentos estratégicos, cuidadosamente protegidos. Otros plantean hipótesis más remotas. Tal vez parte de ese conocimiento derivara de tradiciones marítimas antiguas, transmitidas a través de archivos árabes o bizantinos antes de integrarse en la cartografía europea. Incluso se ha especulado con la posibilidad de proyectos cartográficos muy anteriores a la Edad de Hielo, cuyos fragmentos habrían sobrevivido en copias sucesivas. En esa visión, la precisión no sería producto del azar, sino de la conservación de una memoria cartográfica antigua, preservada y transmitida durante generaciones, mientras el hielo ocultaba el relieve real del continente.
Sea cual sea la explicación, el mapa de Boische plantea interrogantes difíciles de ignorar. ¿Cómo pudo representar un canal subglacial cuya existencia no fue confirmada hasta más de 220 años después? ¿Cuáles eran exactamente las fuentes que afirmaba haber utilizado? ¿Y por qué ese posible acierto no fue reconocido hasta que la tecnología moderna permitió comprobarlo? Desde el extremo sur del planeta, la historia nos conduce ahora hacia el norte, hasta el Ártico, donde otro mapa del pasado describe un mundo polar muy distinto al que conocemos hoy. El mapa ártico de Gerardus Mercator aparece en 1569 dentro de su célebre mapa mundial publicado en el Sacro Imperio Romano. Mercator, nacido en 1512 y fallecido en 1594, es recordado como uno de los cartógrafos más influyentes del Renacimiento. Fue cartógrafo vinculado a la corte imperial y desarrolló la proyección matemática que llevaría su nombre y que siglos después seguiría siendo fundamental para la navegación y los sistemas modernos de posicionamiento. En ese mapa incluyó un recuadro polar titulado Septentrionalium Descriptio, la descripción de las tierras del norte. Allí representó el Ártico de una forma sorprendente. En su diseño, el Polo Norte no aparece como una extensión continua de hielo, sino como un mar abierto en cuyo centro se alza una enorme montaña negra con propiedades magnéticas. A esa formación la denominó Rupes Nigra, la roca negra. Desde el mar central parten 4 canales o corrientes que dividen la región en 4 grandes islas dispuestas con notable simetría. Mercator nunca viajó al Polo Norte, ni existían expediciones europeas que hubieran alcanzado esa región en su época. Sin embargo, su representación no parece improvisada. En sus anotaciones menciona una fuente concreta, un relato de viaje del siglo XIV llamado Inventio Fortunata, atribuido a un monje inglés que habría descrito una travesía hasta el extremo norte del mundo. El texto es mencionado por varios eruditos medievales, entre ellos John Dee, pero ninguna copia ha sobrevivido. La única referencia cartográfica detallada a su contenido parece encontrarse en el mapa de Mercator. Lo que hace especialmente llamativa esta representación no es solo el elemento simbólico del centro magnético, sino la precisión de las tierras circundantes. Groenlandia, Islandia y el norte de Noruega están dibujados con aceptable acuracia para 1569, en una época en la que el conocimiento europeo del Ártico todavía era limitado. Las expediciones posteriores de los siglos XVII al XIX describieron el Polo Norte como una región dominada por hielo. Sin embargo, estudios submarinos del siglo XX demostraron que la cuenca ártica posee una depresión central profunda rodeada por dorsales submarinas. Aunque no coincide literalmente con la imagen de 4 islas simétricas, la estructura general recuerda, al menos de manera parcial, la idea de un centro rodeado por formaciones elevadas. La interpretación académica más extendida considera que el mapa refleja simbolismo medieval más que geografía real. Los 4 ríos que parten del centro y la montaña negra pueden relacionarse con tradiciones cosmológicas antiguas, como los 4 ríos del Edén o el concepto del Axis Mundi, el eje del mundo que conecta cielo y tierra. Desde esta perspectiva, el Inventio Fortunata habría sido un relato legendario o exagerado, y Mercator, pese a su rigor científico en otros ámbitos, habría recurrido a elementos simbólicos para llenar una zona desconocida. Sin embargo, existe un matiz importante. En el resto de su obra, Mercator distinguía claramente entre información verificada y relatos inciertos. Sus estudios sobre declinación magnética y comportamiento de la brújula muestran un enfoque científico riguroso. No era habitual que mezclara mitología y datos técnicos sin diferenciarlos. ¿Por qué entonces citar una fuente concreta para describir el Ártico si no consideraba que contenía información relevante? Además, algunos investigadores señalan que las costas representadas en su mapa coinciden con mapas modernos con mayor precisión de lo que cabría esperar si fueran simples aproximaciones.
Esto ha llevado a plantear la posibilidad de que Mercator tuviera acceso a datos de navegación procedentes de viajes poco documentados, quizá expediciones que alcanzaron latitudes más septentrionales de lo que los registros oficiales reflejan. La tradición nórdica ofrece un posible contexto. Los vikingos llegaron a Islandia, Groenlandia e incluso Terranova. Sus sagas mencionan travesías más allá de los asentamientos establecidos. No puede descartarse que algunos navegantes exploraran aguas más al norte sin que esas rutas quedaran registradas de forma sistemática. Otros planteamientos van más atrás en el tiempo. Algunas culturas marítimas de la Edad del Bronce pudieron haber explorado regiones septentrionales durante periodos climáticos más benignos. Durante el llamado óptimo climático del Holoceno, entre hace 9.000 y 5.000 años, la cubierta de hielo ártico era considerablemente menor que en épocas posteriores. Desde esa perspectiva, la imagen de un mar polar parcialmente libre de hielo podría reflejar un recuerdo remoto transmitido a través de tradiciones antiguas. Incluso la montaña magnética podría interpretarse como una referencia a anomalías reales del campo magnético terrestre conocidas por navegantes experimentados. La cuestión sigue abierta. ¿Qué contenía realmente el Inventio Fortunata? ¿Por qué desaparecieron todas sus copias? ¿Y de dónde obtuvo Mercator la seguridad para representar el Ártico con tanto detalle? ¿Y por qué ese posible acierto no fue reconocido hasta que la tecnología moderna permitió comprobarlo? ¿Es posible que su imagen conserve ecos de conocimientos más antiguos que los registros oficiales? Sea cual sea la respuesta, el mapa de 1569 amplía el debate más allá de la Antártida y nos conduce hacia otra región clave de la cartografía temprana, el Océano Pacífico, donde otro mapa del siglo XVI plantearía interrogantes similares. El mapa de Ahmed fue elaborado en 1559 dentro del Imperio Otomano. Su autor, del que se conservan pocos datos biográficos, trabajaba en un contexto donde el poder naval otomano se concentraba principalmente en el Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Rojo. El Pacífico quedaba completamente fuera de su esfera de influencia directa. A mediados del siglo XVI, el Océano Pacífico apenas había comenzado a ser explorado por los europeos. Vasco Núñez de Balboa lo había avistado desde Panamá en 1513, y la expedición de Fernando de Magallanes logró cruzarlo en 1521 en condiciones extremadamente precarias. Las cartas náuticas producidas por portugueses y españoles eran consideradas secreto de Estado y estaban celosamente protegidas. Y sin embargo, el mapa de 1559 muestra con notable detalle las costas del Pacífico. Aparecen representadas las líneas occidentales del continente americano, desde regiones que hoy identificamos como Alaska, pasando por California y descendiendo hasta Chile. También figuran las costas orientales de China y Japón, junto a archipiélagos distribuidos a través del océano. El documento se conserva en la biblioteca del Palacio de Topkapi, en Estambul, junto a otros mapas otomanos destacados. Fue redescubierto por investigadores en el siglo XX mientras estudiaban la tradición cartográfica del imperio. Lo que genera debate es el grado de precisión. Determinadas posiciones longitudinales parecen más avanzadas de lo que cabría esperar para 1559. En Europa, el problema de la longitud no se resolvería de manera fiable hasta el siglo XVIII, con el cronómetro marino desarrollado por John Harrison y utilizado en los viajes de James Cook a partir de 1768. El mapa incluye detalles de California, Baja California y el noroeste del Pacífico que no aparecen con claridad en cartas españolas hasta décadas posteriores. Incluso la silueta de Alaska muestra rasgos que recuerdan su geografía real, a pesar de que la exploración europea de esa región no se produciría oficialmente hasta la expedición de Vitus Bering en 1741. También las costas de Japón, China y el sudeste asiático están dibujadas con una definición que, según algunos estudiosos, supera la calidad de muchas cartas europeas contemporáneas. Islas del Pacífico aparecen en posiciones relativamente coherentes.
No existe documentación clara que explique cómo Ahmed obtuvo esa información. El Imperio Otomano no disponía de flotas en el Pacífico ni de un programa oficial de exploración en esas aguas. Su expansión estratégica se orientaba hacia Europa Oriental, el norte de África y Oriente Medio. La explicación académica más extendida recurre a redes comerciales y espionaje. El imperio mantenía contactos diplomáticos y comerciales amplios, y no era ajeno a la obtención de información estratégica. Es posible que Ahmed recopilara datos procedentes de cartas portuguesas o españolas que circularon de forma discreta, combinando fragmentos de diversas fuentes para crear una representación compuesta. Según esta interpretación, la aparente exactitud estaría sobredimensionada por análisis posteriores que resaltan coincidencias y minimizan errores. Además, las cartas ibéricas de la década de 1550 ya contenían información acumulada tras varios años de navegación, aunque no se publicara abiertamente. Sin embargo, persisten interrogantes. Incluso los pilotos españoles que recorrían esas rutas tenían dificultades para determinar posiciones longitudinales precisas. Sin instrumentos fiables, ubicar correctamente costas distantes entre sí resultaba extremadamente complejo. ¿Cómo pudo un cartógrafo otomano, sin acceso directo al Pacífico, producir una representación que en algunos aspectos parece compararse favorablemente con levantamientos posteriores? Algunas hipótesis apuntan hacia tradiciones navíticas no europeas. Las expediciones del almirante Zheng He entre 1405 y 1433 alcanzaron el sudeste asiático, India y África Oriental. Aunque no existe evidencia sólida de que llegaran al Pacífico Oriental, la posibilidad de que existieran cartas chinas más detalladas ha sido sugerida por ciertos investigadores. Otros recuerdan que los navegantes polinesios cruzaron el Pacífico durante siglos utilizando técnicas de orientación sofisticadas. Si parte de ese conocimiento fue registrado y transmitido hacia Asia continental, podría haber circulado posteriormente a través de rutas comerciales. En escenarios más especulativos, se plantea la existencia de tradiciones marítimas aún más antiguas cuyos fragmentos habrían sobrevivido en archivos orientales y eventualmente llegado a manos otomanas. La cuestión permanece abierta. ¿Cómo accedió Ahmed a información tan extensa sobre el Pacífico? ¿Existieron cartas fuente que hoy se han perdido? ¿Y por qué no se conservan mapas europeos equivalentes de la misma fecha con un nivel similar de detalle? Las respuestas no son definitivas, pero el caso del mapa de 1559 sugiere que el flujo de información geográfica en la Edad Moderna pudo haber sido más complejo de lo que a menudo se asume. Este debate sobre conocimiento avanzado y circulación secreta de cartas nos conduce a un episodio documentado de espionaje cartográfico, el robo de uno de los mapas más valiosos de comienzos del siglo XVI. En octubre de 1502, en Lisboa, Alberto Cantino, agente del duque de Ferrara, consiguió obtener una copia de un planisferio portugués altamente confidencial. Los portugueses consideraban la información náutica un asunto de Estado. Los mapas eran documentos estratégicos, protegidos bajo severas restricciones, y los pilotos estaban sujetos a normas estrictas de confidencialidad. Cantino logró sacar clandestinamente el mapa, hacia Italia. La carta, elaborada por cartógrafos portugueses anónimos, mostraba el mundo conocido hasta ese momento, incluyendo descubrimientos recientes en América y rutas hacia el Océano Índico. La línea de Tordesillas, establecida en el Tratado de 1994, que dividía el mundo entre España y Portugal, figura claramente marcada, lo que demuestra el carácter geopolítico del documento. La correspondencia diplomática italiana confirma que Cantino actuó con el objetivo explícito de obtener secretos cartográficos portugueses. El mapa costó 12 ducados de oro, una suma considerable para la época. Cuando el rey Manuel I supo del robo, su reacción fue de indignación. La severidad de la respuesta sugiere que la información contenida en el planisferio era considerada extremadamente sensible.
La interpretación tradicional sostiene que el mapa reflejaba simplemente la exploración portuguesa más avanzada hasta 1502, basada en informes internos que no se habían hecho públicos. La intensidad de las expediciones entre 1497 y 1502 pudo haber permitido un levantamiento costero más amplio de lo que indican los registros conservados. Sin embargo, los documentos históricos disponibles muestran que la exploración oficial del sur de Brasil no estaba completa en 1502. Aún así, el mapa representa esa costa. Además, la colocación longitudinal de Brasil, África e India parece más coherente de lo que cabría esperar sin instrumentos de cronometraje preciso. Esto ha llevado a plantear nuevas preguntas. ¿Estaba la exploración portuguesa más avanzada de lo que se reconocía públicamente? ¿Se mantuvieron descubrimientos en secreto para proteger rutas comerciales? ¿O los navegantes ibéricos tuvieron acceso a cartas más antiguas procedentes de tradiciones mediterráneas o árabes? Algunos investigadores incluso sugieren la posibilidad de contactos transatlánticos anteriores cuyos fragmentos cartográficos habrían sido incorporados en estos mapas. Sea cual sea la explicación, el planisferio cantino demuestra algo con certeza. El conocimiento geográfico era poder, y en ocasiones ese poder se protegía con extremo celo. Pero más allá del espionaje y la rivalidad imperial, queda una cuestión aún más intrigante. Algunos mapas no solo revelan secretos estratégicos, parecen mostrar información que, en teoría, no debería haber estado disponible en absoluto. Y eso nos lleva al siguiente caso. El mapa de Martin Waldseemüller fue fechado el 25 de abril de 1507 y se produjo en la pequeña localidad de Saint-Dié, en el Ducado de Lorena, en la región montañosa de los Vosgos. Su autor era un cartógrafo alemán vinculado a la Academia Vosgiana, un reducido círculo de eruditos interesados en la geografía y los nuevos descubrimientos. Aquel mapa marcaría un antes y un después en la historia de la cartografía. Fue la primera vez que un documento impreso utilizó el nombre América en honor al explorador Américo Vespucio. La obra, compuesta por 12 paneles grabados en madera, medía aproximadamente 4 pies y medio por 8 cuando se ensamblaba por completo. Se imprimieron 1000 copias destinadas a circular por Europa, aunque solo una ha sobrevivido hasta nuestros días. Esa copia fue hallada en un castillo alemán en 1901 y adquirida por la Biblioteca del Congreso en 2003 por $10 millones, una cifra récord en aquel momento para un documento histórico. Pero el aspecto más controvertido del mapa no es el nombre que introdujo, sino lo que representa. Waldseemüller mostró a América como un continente separado de Asia, no como una prolongación del extremo oriental asiático, sino como una masa de tierra independiente, y además dibujó entre ese nuevo continente y Asia un vasto océano. Ese océano es lo que hoy conocemos como el Pacífico. En 1507, ningún europeo lo había avistado desde el continente americano. Vasco Núñez de Balboa no alcanzaría el Pacífico hasta 1513, 6 años después de la publicación del mapa. Fernando de Magallanes no lo cruzaría hasta 1521. Y sin embargo, en la representación de Waldseemüller, el océano aparece claramente delimitado y situado en proporciones aproximadas correctas respecto al Atlántico y a las masas continentales adyacentes. El mapa también muestra una costa occidental sudamericana, a pesar de que en 1507 ningún navegante europeo había recorrido oficialmente esa línea costera. La silueta del continente sugiere un conocimiento más amplio del que cabría esperar en esa fecha. No se trata de un detalle ornamental, es una afirmación geográfica decisiva. El Nuevo Mundo no es Asia, está separado por otro océano. Waldseemüller citó como fuentes las cartas de Américo Vespucio y al geógrafo antiguo Ptolomeo. Sin embargo, ninguno de esos textos describía el Océano Pacífico ni proporcionaba datos concretos sobre una separación marítima tan amplia. Waldseemüller no era un aficionado improvisando, había recibido formación académica sólida, y su obra fue concebida como una obra de referencia seria, no como un ejercicio especulativo. Hay otro elemento que intensifica el misterio. En 1513, cuando publicó una nueva edición revisada, eliminó el nombre América
y modificó la representación del continente. El cambio ha sido interpretado por algunos como una rectificación académica, pero otros se preguntan si respondió a presiones políticas o a nueva información considerada sensible. La explicación tradicional es más sencilla. Para 1507, los estudiosos europeos sabían que la Tierra era esférica. Los viajes de Colón y Vespucio habían demostrado la existencia de tierras desconocidas hacia el oeste. Desde un punto de vista lógico, si esas tierras no correspondían a Asia, debía existir un océano intermedio. Según esta interpretación, la costa occidental sudamericana sería una conjetura razonada, y el Pacífico un espacio hipotético necesario para completar el modelo esférico del planeta. La precisión aparente estaría exagerada, y quienes destacan su exactitud estarían seleccionando coincidencias mientras pasan por alto errores. Sin embargo, el debate continúa, porque las proporciones del océano representado no parecen completamente arbitrarias. Aunque no exactas, se aproximan a la realidad de manera llamativa para una fecha tan temprana. Si fue mera deducción, ¿por qué resultó tan cercana a la configuración real? ¿Y por qué modificar el mapa en ediciones posteriores? Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que Waldseemüller tuviera acceso a cartas portuguesas o españolas no publicadas, que reflejaran viajes más avanzados de lo que los registros oficiales muestran. Portugal, en particular, mantuvo una política estricta de secreto cartográfico. Otros han señalado posibles influencias asiáticas. Existen mapas chinos que representaban el Pacífico desde una perspectiva oriental. Si tales documentos llegaron a Europa a través de redes comerciales, podrían haber aportado información adicional. En escenarios más especulativos, se ha sugerido la existencia de mapas anteriores a la llegada de Colón que mostraban ambas costas americanas, conservados en bibliotecas monásticas o colecciones privadas. La cuestión central permanece sin respuesta definitiva. ¿Cómo pudo Waldseemüller representar el Océano Pacífico 6 años antes de que un europeo lo avistara oficialmente desde América? ¿Por qué revisó su propia obra pocos años después? ¿Y qué fuentes manejó que hoy no aparecen en el registro histórico? Desde la Academia Alemana del siglo XVI, el recorrido continúa hacia el otro extremo del mundo. Porque en 1402, más de un siglo antes de que Europa completara la circunnavegación africana, un mapa coreano ya mostraba el continente africano con proporciones sorprendentemente realistas. Y ese mapa plantea una pregunta aún más amplia. ¿Hasta qué punto el conocimiento geográfico medieval fue realmente un fenómeno exclusivamente europeo? El mapa conocido como Kangnido fue elaborado en 1402, durante el tercer año del reinado del rey Taejong de la dinastía Joseon en Corea. Su nombre completo puede traducirse como Mapa Integrado de Tierras y Regiones Históricas. Fue producido en el seno de la Oficina Real de Astronomía y Cartografía, en la capital que siglos después sería conocida como Seúl. Sus autores eran eruditos formados en astronomía, matemáticas y geografía, trabajando al servicio directo de la corte. No se trataba de exploradores marítimos ni de aventureros, sino de académicos encargados de sintetizar todo el conocimiento disponible sobre el mundo. En el mapa, Corea aparece descrita con un nivel de detalle minucioso. Las montañas, los ríos y las divisiones territoriales reflejan un conocimiento profundo del propio territorio. China y Japón también están representados con notable precisión, algo coherente con los siglos de intercambio político y cultural entre estas regiones. Pero lo verdaderamente sorprendente es lo que aparece más allá. El documento no se limita al este de Asia, incluye India, el Medio Oriente, partes de Europa y, de manera especialmente llamativa, el continente africano. África está representada con una silueta alargada de norte a sur, estrechándose progresivamente hacia su extremo meridional.
En términos generales, sus proporciones se aproximan notablemente a la realidad. Esta representación antecede 86 años al momento en que los portugueses rodearon oficialmente el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y precede en varias décadas a los mapas europeos que empezaron a mostrar la costa africana con mayor fidelidad. En 1402, el reino coreano no había enviado expediciones a África. No existía contacto directo con exploradores europeos. La información debía haber llegado por otras vías. Y sin embargo, en ese pergamino del siglo XV, África aparece claramente reconocible. El original del Kangnido no ha llegado a nosotros, pero se conservan copias posteriores en Japón, entre ellas una en la Universidad Ryukoku y otra en el templo Honkoji. Según el propio prefacio del mapa, fue compilado a partir de fuentes chinas, japonesas e islámicas. Sus autores trabajaban con acceso a la vasta biblioteca de la dinastía Joseon y a redes académicas que conectaban Corea con el mundo intelectual chino. Hasta aquí nada parece extraordinario. Lo sorprendente aparece al comparar la forma de África con mapas islámicos y europeos contemporáneos. Los mapas islámicos del siglo XV representaban con bastante acierto el norte del continente, zona de contacto comercial prolongado, pero tendían a ensanchar en exceso las regiones subsaharianas o a deformar el extremo sur. Los mapas chinos de la misma época mostraban distorsiones aún mayores. El Kangnido no parece limitarse a reproducir esas fuentes. En ciertos aspectos las supera. ¿Cómo pudieron eruditos situados a miles de kilómetros de África producir una representación proporcionalmente más cercana a la realidad que la de culturas que sí habían navegado esas aguas? La explicación académica más extendida se apoya en la transmisión cultural. El mapa sería el resultado de la acumulación progresiva de conocimientos geográficos, islámicos y chinos, transmitidos a lo largo de la ruta de la seda. Los geógrafos islámicos habían navegado la costa oriental africana mediante redes comerciales marítimas. Viajeros chinos habían llegado a la India y al Medio Oriente por rutas terrestres y marítimas. Esa información habría circulado durante siglos a través de comerciantes, diplomáticos y eruditos, llegando finalmente a Corea. Según esta interpretación, la precisión estaría sobredimensionada, y muchas formas responderían a convenciones simbólicas más que a mediciones exactas. Sin embargo, el hecho permanece. El Kangnido muestra una proporción africana sorprendentemente coherente para 1402. Algunos investigadores han sugerido que fragmentos de cartografía mucho más antigua pudieron haber llegado a Asia Oriental. Mapas romanos pudieron circular hacia China a través de la ruta de la seda. El comercio romano con la India está documentado, y existen relatos antiguos sobre posibles circunnavegaciones africanas. Heródoto escribió que marinos fenicios al servicio de faraones egipcios habrían rodeado África alrededor del año 600 a.C. ¿Pudieron fragmentos de ese conocimiento mediterráneo sobrevivir en archivos imperiales chinos y siglos más tarde ser incorporados por eruditos coreanos? Otros apuntan a la tradición marítima china anterior a las expediciones del almirante Zheng He, cuyos viajes entre 1405 y 1433 son posteriores a la creación del mapa. Esto abre otra posibilidad inquietante. ¿Existió exploración marítima china anterior, hoy no documentada, cuyos registros permanecieron en archivos imperiales? Las preguntas permanecen abiertas. ¿Cómo lograron los cartógrafos coreanos una representación africana más proporcionada que muchas fuentes contemporáneas islámicas y chinas? ¿Qué materiales antiguos mencionados en el prefacio contenían información tan precisa? ¿Existieron viajes hacia África anteriores a los registros oficiales conocidos? Si el Kangnido demuestra que el conocimiento geográfico pudo circular entre culturas de formas más complejas de lo que solemos imaginar, entonces el siguiente mapa plantea una cuestión aún más inquietante. La posibilidad de que la cronología aceptada de los descubrimientos haya sido simplificada, o incluso ajustada,
porque en 1558, en Venecia, apareció un mapa que afirmaba describir un viaje al Atlántico Norte realizado en la década de 1390, casi un siglo antes de Colón, y ese mapa es el siguiente en nuestra lista. El mapa de Zeno apareció en 1558 en Venecia, publicado por Nicolò Zeno el Joven. Según él, no era una creación contemporánea, sino la reproducción de cartas y un mapa hallados en los archivos familiares. Esos documentos estarían atribuidos a sus antepasados, Nicolò y Antonio Zeno, quienes supuestamente habrían realizado un viaje al Atlántico Norte en la década de 1390. Si la historia fuera auténtica, implicaría que navegantes venecianos cruzaron el Atlántico casi un siglo antes de los viajes de Colón. El mapa representaba Groenlandia, Islandia y las Islas Feroe. También incluía territorios enigmáticos como Stotiland y Friesland. Friesland aparecía situada entre Islandia y Groenlandia, mientras que Stotiland se ubicaba más al oeste, una tierra que algunos han identificado con América del Norte. Desde su publicación, el mapa generó controversia. Para ciertos estudiosos se trata de una falsificación elaborada en el siglo XVI. Otros sostienen que podría contener información auténtica combinada con errores, exageraciones o añadidos posteriores. En caso de ser genuino, el mapa reflejaría conocimiento nórdico o veneciano previo a Colón sobre el Atlántico Norte e incluso sobre tierras americanas. La representación de Groenlandia e Islandia incluye rasgos que no aparecen con la misma precisión en varios mapas europeos contemporáneos. Friesland, sin embargo, no existe en la geografía real. A pesar de ello, cartógrafos influyentes como Gerardus Mercator y Abraham Ortelius incorporaron esa isla en sus propios mapas durante casi 2 siglos. La tomaron en serio. Eso sugiere que no consideraron la obra de Zeno una simple invención sin fundamento. El relato de Stotiland describe una tierra situada al oeste de Groenlandia, con clima relativamente templado, edificaciones de estilo europeo y libros escritos en latín. Esa descripción ha sido comparada con los asentamientos nórdicos descubiertos en Terranova, confirmados arqueológicamente en Lanzós-a-Meadows en 1960. La familia Zeno era una dinastía veneciana relevante, con servicio naval documentado. Tenían acceso a información marítima y participaron en campañas en el Mediterráneo. Además, Venecia mantenía redes comerciales que se extendían hasta el norte de Europa. Algunos investigadores han sugerido que ciertos conocimientos nórdicos pudieron haber llegado a Italia a través de contactos comerciales en el Mar del Norte y el Báltico. La explicación académica predominante, sin embargo, sostiene que se trata de un fraude del siglo XVI. Según esta interpretación, Nicolò el Joven habría fabricado o alterado los documentos para engrandecer el prestigio de su familia. Friesland sería una invención total. Las partes más precisas de Groenlandia habrían sido copiadas de mapas portugueses o daneses recientes. El supuesto viaje de la década de 1390 sería ficción, quizá inspirada en sagas nórdicas que circulaban en Europa. Pero surge una cuestión incómoda. Si fuera un engaño evidente, ¿por qué cartógrafos de renombre lo utilizaron como referencia? Mercator y Ortelius competían entre sí y tenían fuertes incentivos para desacreditar información falsa. Además, ciertos detalles sobre Groenlandia parecen más afinados que en algunos mapas contemporáneos. Eso sugiere que si hubo manipulación, pudo basarse en datos de navegación reales obtenidos por alguna vía. El relato de Stotiland, aunque adornado, incluye elementos que coinciden con la existencia histórica de asentamientos nórdicos en Terranova, confirmados siglos después. ¿Cómo podría un falsificador italiano del siglo XVI situar con tanta precisión referencias culturales europeas en una región donde efectivamente existieron colonias nórdicas medievales? Una posibilidad es que el mapa conserve conocimiento náutico nórdico transmitido a través de Islandia o Escandinavia a comerciantes o marinos venecianos. Otra hipótesis sugiere que flotas pesqueras portuguesas pudieron haber explotado en secreto los grandes bancos frente a América del Norte antes de Colón, y que esa información circulara de forma discreta entre navegantes europeos. Friesland podría ser una Islandia mal ubicada o una representación distorsionada de las Islas Feroe. El núcleo del cruce atlántico podría ser auténtico, aunque la publicación posterior incorporara elementos sensacionalistas. El interrogante permanece abierto.
¿Fue el viaje de 1390 una expedición real, posteriormente embellecida, o una construcción literaria del siglo XVI? ¿Y por qué cartógrafos experimentados aceptaron sus datos si se trataba de una falsificación evidente? Desde las posibles travesías atlánticas anteriores a Colón, regresamos ahora al Mediterráneo, porque el siguiente mapa plantea una afirmación todavía más audaz, que parte de su conocimiento podría remontarse a fuentes anteriores incluso a la Roma clásica. Y ese mapa es el de 1450, el de Fra Mauro. El mapa de Fra Mauro fue completado alrededor de 1450, no en una corte imperial ni en una capital marítima, sino en una isla monástica de la laguna de Venecia, San Michele. Fra Mauro era monje camaldulense, pero también era cartógrafo profesional. Dirigía un taller especializado que producía mapas para clientes de alto nivel, nobles europeos, comerciantes influyentes y, de forma significativa, la corona portuguesa. Su obra más ambiciosa fue un planisferio circular de más de 6 pies de diámetro, más de 3000 anotaciones escritas a mano, citas de fuentes antiguas, referencias cruzadas, comentarios críticos. No era una ilustración simbólica del mundo, era un compendio enciclopédico del conocimiento geográfico disponible en el siglo XV, y contenía algo inusual. Fra Mauro colocó el sur arriba y el norte abajo. No fue un error, no fue una extravagancia estética, era una convención común en la cartografía islámica. Y eso ya nos dice algo importante. Fra Mauro no trabajaba exclusivamente con tradición europea medieval. Su mapa integra información árabe, persa, china y mediterránea clásica. La laguna de Venecia no era un lugar aislado, era uno de los mayores centros comerciales del mundo, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, entre Bizancio, el mundo islámico, África y Asia. Y en ese contexto, Fra Mauro accedió a fuentes que no todos conocían. El mapa fue encargado por el rey Alfonso V de Portugal. Portugal estaba expandiéndose por la costa africana, buscaba rutas hacia la India y necesitaba el mejor conocimiento geográfico disponible. El mapa muestra África extendiéndose hacia el sur mucho más allá del Ecuador. Y lo más llamativo es una anotación concreta. En ella se menciona que una nave europea habría rodeado el extremo sur de África alrededor del año 1420, 68 años antes de que Bartolomé Díaz lo hiciera oficialmente en 1488. La anotación no es vaga, es específica. Habla de un viaje, de una circunnavegación del extremo meridional. Si fuera una invención, surge una pregunta incómoda. ¿Por qué un monje veneciano difundiría propaganda portuguesa? Venecia y Portugal no eran aliados naturales, competían por rutas comerciales. Fra Mauro, además, cita extensamente sus fuentes. No se limita a afirmar, argumenta, compara, contrasta relatos, incluye referencias a autores clásicos, a viajeros como Marco Polo, a comerciantes que habían estado en la India y el sudeste asiático. El mapa también representa el Océano Índico como un mar abierto, no como un golfo cerrado, como aún sostenían algunos mapas europeos basados en Ptolomeo. Eso implicaba aceptar fuentes náuticas más modernas o más antiguas. Cuando los portugueses finalmente rodearon el Cabo de Buena Esperanza en 1488, circularon informes sobre pilares de piedra antiguos en la costa africana, marcadores, señales de que alguien había estado allí antes. Algunos han vinculado esta posibilidad con relatos antiguos.
Heródoto escribió que marinos fenicios, al servicio de faraones egipcios, habrían circunnavegado África alrededor del 600 a.C. Los romanos comerciaron extensamente con la India a través del Mar Rojo. Se han encontrado monedas romanas en el sur de la India y en el sudeste asiático. ¿Pudo parte de ese conocimiento marítimo sobrevivir en bibliotecas islámicas tras la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Pudo llegar a Venecia a través de contactos comerciales con el mundo árabe? Existe también otra posibilidad más cercana en el tiempo, que los portugueses hubieran alcanzado el Cabo antes de 1488 y mantuvieran la información en secreto por razones estratégicas. Los mapas eran secretos de Estado. Lo vimos con el planisferio cantino. Fra Mauro trabajaba para la corona portuguesa. Si tuvo acceso a información clasificada, su mapa podría reflejar avances que no se hicieron públicos hasta décadas después. Sea cual sea la explicación, el mapa de Fra Mauro representa una síntesis extraordinaria. No es un documento marginal. Es uno de los grandes monumentos de la cartografía medieval y contiene una afirmación que desafía la cronología convencional. Si la anotación sobre 1420 fuera correcta, la llamada era de los descubrimientos no habría comenzado en 1488, habría sido la fase pública de exploraciones anteriores. Hemos recorrido 10 mapas, desde el fragmento otomano de 1513 hasta un planisferio monástico de 1450, desde la Antártida aparentemente libre de hielo hasta el Polo Norte magnético, desde el Pacífico antes de Balboa hasta África antes de Díaz, desde Corea hasta Venecia, desde el Imperio Otomano hasta la Academia Francesa. Cada mapa, por separado, puede explicarse. Errores de proyección, hipótesis geográficas, especulación cosmológica, copias de fuentes previas, espionaje cartográfico, coincidencias. Pero el patrón conjunto resulta más difícil de ignorar. No estamos ante una sola anomalía. Estamos ante una serie de documentos distribuidos a lo largo de 3 siglos en culturas distintas que parecen insinuar algo similar. Que el conocimiento geográfico no avanzó de manera lineal y simple, que pudo haber existido una circulación de información más amplia de lo que reflejan los relatos oficiales, que parte del saber antiguo no desapareció por completo, y que, en algunos casos, lo que llamamos descubrimiento pudo haber sido redescubrimiento. No hay una conclusión definitiva, no hay una prueba irrefutable de una civilización perdida global, pero sí hay preguntas legítimas. ¿Se perdió conocimiento antiguo que fue redescubierto parcialmente? ¿Se mantuvieron secretos náuticos por razones estratégicas? ¿Se han simplificado las cronologías para construir un relato más ordenado de progreso? La historia oficial no necesariamente es falsa, pero puede estar incompleta. Y estos mapas, preservados en bibliotecas, monasterios y archivos imperiales, siguen ahí, silenciosos, esperando a que alguien vuelva a mirarlos con atención. Porque a veces el misterio no está en lo que ignoramos, sino en lo que creíamos haber entendido por completo. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre los grandes conocimientos que esconde el universo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!